Bienvenidos a Atracción Mental, el podcast, un espacio para el análisis y la reflexión, basándonos en el conocimiento científico actual disponible y sobre todo en nuestra experiencia como profesionales de la salud mental. Mi nombre es Joel Rodríguez y le doy la bienvenida a mi colega y compañera de viaje, Alejandra Clavijo. Ale, ¿cómo estás? Hola, Joel, bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Bien, muy bien, Ale. Muy bien, todo fluye y todo funciona. Así es, como debe de ser. Pues yo muy contenta de estar aquí en otro episodio y bueno, pues platícales de qué vamos a hablar el día de hoy. Y sí, el día de hoy hemos seleccionado un tema que, bueno, tiene muchos matices, muchos enfoques, pero lo queremos aterrizar en una forma, en el estilo que hemos venido manejando varios de esos temas, más aterrizado a un solo punto, un solo objetivo. Y bueno, el tema que nos atañe el día de hoy es el amor propio, esa frase que hemos escuchado tantas veces, que si simplemente pones amor propio en Instagram, en YouTube o simplemente en Google, en cualquier buscador, vas a encontrar una gran referencia, alusiones de lo que es el amor propio. Y bueno, queremos tocar ese tema precisamente porque pensamos, al igual que lo hicimos en episodios anteriores, unir de alguna forma dos o tres episodios con el tema. Y es lo que haríamos también en este caso con este tema de amor propio, Ale, y ese es lo que estaríamos tocando el día de hoy. Ujú, sí, porque bueno, pues se ha puesto de moda, tal como tú lo mencionas, se ha puesto de moda el término y bueno, podemos escucharlo desde actores, cantantes, influencers, que día a día en las redes sociales, pues, nos hablan de esta parte, ¿no? Del amor propio, de que si tú quieres querer a alguien, pues, tienes que quererte a ti mismo, y suena muy fácil, en la red, ¿no? Y dar como este consejo, que no es que esté mal, me parece que al contrario está bien que se extienda este mensaje, pero es un paquete muy grande, o sea, no es como que un día solo te levantes de la cama y digas: "Hoy me voy a querer más que ayer", no es tan sencillo como parece. Así es, Ale. Y para empezar, yo creo que hemos escuchado mucho dos conceptos, tal cual lo comentas, se pusieron de moda en redes, dos conceptos, amor propio y autoestima. Entonces creo que lo más sano para todos sería que empezáramos por hacer la diferenciación entre uno y otro. Porque generalmente los escuchamos y tendemos a asociar que es exactamente lo mismo. Es decir, el amor propio, así, la autoestima, sí, es lo mismo. Y la realidad es que no. Entonces empezaríamos por eso, la diferencia entre el amor propio y la autoestima. Y para hablar de amor propio como un concepto o como sí, un significado, tendríamos que hablar como el conjunto de emociones que están involucradas en la parte de la autoevaluación que un individuo hace de sí mismo. Es decir, podríamos decir que es el modo en el que nosotros nos valoramos, la forma en que nos percibimos, incluyendo obviamente todo lo que conlleva el entorno donde nos manejamos y donde nos movemos en todos los aspectos sociales, pero sería esta parte, ¿no? De ver como la autoevaluación que nosotros hacemos de nosotros mismos. Sí, al final es eso, la cuestión de, bueno, de darle un valor, y aquí sí me gustaría hacer énfasis en que es un valor positivo o negativo sobre nosotros mismos. Vamos a pensar que incluso Maslow, este autor que habló de la pirámide de las necesidades, pues habla de esta necesidad de estima. Y aquí me gustaría hacer un pequeño, pues, paréntesis, en el sentido de que, bueno, si Maslow habla de esta necesidad de estima en su pirámide, antes de la necesidad de estima podemos encontrar una necesidad incluso, pues, social, ¿no? Y esto nos lleva a pensar que de pronto no es que esté mal lo que dijo Maslow, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgarlo? Pero sí pensemos en esta cuestión de que de pronto queremos más al otro que a nosotros, es decir, podemos dar más al otro que a nosotros mismos. Pensémoslo así, cuando alguien nos invita a una boda, o a unos 15 años y dan estas mesas de regalos, a lo mejor puedo ser yo muy bondadoso para darle al otro, pero a lo mejor eso nunca me lo he comprado a mí, o no lo he gastado ni en mí mismo. Entonces, esto que menciona Maslow sobre cómo ir cubriendo desde nuestras necesidades muy básicas, como el comer, dormir, tener un techo y demás, él pasa primero por lo social y después viene a la necesidad de estima en su pirámide. Y esto me parece muy interesante porque entonces nos habla de esta paradoja de pensar en el otro y luego pues sería en pensar en nosotros mismos. Y si recordamos cuando hablábamos en el episodio número 3 de Construyendo y Reconstruyendo el concepto amor,
Creo que en una de las definiciones, en las partes, la definición más romántica del amor tendería a ir esa parte, ¿no? Es decir, a volcar todo tu afecto y toda tu atención hacia otra persona en este desequilibrio que bien comentas, Ale, porque al final lo que estaríamos haciendo sería dando el lugar que nos corresponde a nosotros, dárselo a otra persona, volcar toda esta emoción en un extremo negativo, hablando de las repercusiones que tendría. Y bueno, al final se trata precisamente de esto, ¿no? La interacción, de cómo lo manejamos, cómo lo desenvolvemos en todos los aspectos de nuestra vida. Y me gusta esta parte que comentas, Ali, ¿no? Es esta forma de valorarnos de manera negativa o positiva, porque al final es como que es lo primero que hacemos, ¿no? Es siempre como que tenemos esta parte de hacerlo de manera inconsciente o de manera consciente. Y si ya tenemos el concepto, por decirlo de alguna forma, Ale, de lo que sería el amor propio, entonces ahora veríamos la parte de la autoestima. ¿Cómo podríamos definir la parte de la autoestima, Ale? Bueno, es que justamente hay que pensar aquí una cosa. La autoestima y el amor propio son parte de lo mismo, ¿no? Si bien no son lo mismo, vamos a pensar que el amor propio está aquí y bueno, no debajo porque sea menos, sino para poderlo entender, está amor propio, y entonces tendríamos autoestima y tendríamos un tercer elemento que sería el autoconcepto. Entonces, son parte de lo mismo, y lo quiero decir así porque de pronto pueda sonar repetitivo lo que digamos, pero sí hay una pequeña diferencia. El amor propio podríamos decir que es esta cuestión de aceptarte, de quererte tal como eres, pero para poder llegar a eso tendremos que tener una autoestima fortalecida. Y esta autoestima, entonces, ahora sí hablaríamos de esta evaluación que podemos hacer de nosotros mismos, positiva o negativa. Y bueno, un poquito más adelante hablaremos de esta cuestión del autoconcepto. Así es, porque al final esos términos están relacionados. Ahora, en la parte de psicología, el término que más escuchamos sería autoestima. Ese es el término que más generalmente asociaríamos con la parte de la psicología. Pero si bien comentas, Aries, son un parte de todo, generalmente tienden a confundirse o a mezclarse de alguna forma, pero en realidad son diferentes conceptos que forman un todo enfocado hacia la identificación del individuo. Pero para hacernos una mejor idea de cómo diferenciarlo, Ale, podemos hacer un ejercicio. Invitamos al amable auditorio que nos sigue a que puedan realizar este ejercicio. Pueden simplemente detenerse frente a un espejo unos minutos, mirarse al espejo y responderse 4 preguntas, que esto nos ayudarían a aterrizar más el concepto. Y la primera pregunta sería, ¿cómo te ves? Es decir, ¿cómo te ves físicamente? El reflejo que está ante ti en el espejo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo te percibes? Después, el segundo paso, la segunda pregunta, de alguna forma sería, enumera, viéndote al espejo, todas tus cualidades, todas las cosas que tú consideras que tienes buenas, todas tus cualidades como tal. Y después de hacer esta lista o de enumerar todas las que tengas, las que puedas, las que se te ocurran, las que hayas demostrado en alguna parte de la vida, no necesariamente que haya sido como que siempre lo hago, pero al final cualquier cualidad que hayas podido demostrar en algún momento. Después la tercera pregunta o el tercer punto sería contestarnos qué es lo que más te gusta de ti. Ya te estás viendo en el espejo, ya puedes hacer una lista de cualidades. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? Y por último, la cuarta pregunta que nos haríamos sería, ¿qué deseas cambiar de ti? Y con este ejercicio, ¿vale? Lo que estamos buscando o las respuestas a estas preguntas que nos estamos haciendo nos llevarían a determinar el valor, por decirlo de alguna forma, o el concepto que tengo de mí. Y estos dos puntos conformarían lo que llamamos autoestima. Ujú, sí. Y entonces aquí, como bien tú lo mencionas, pues también podemos hablar del mismísimo autoconcepto, ¿no? Que viene de la mano. Por eso les digo, al final puede sonar repetitivo, pero vienen unidos, porque no podemos hablar de amor propio sin hablar de autoestima y sin hablar de un autoconcepto. Y el autoconcepto, pues, habla de esta dimensión más a nivel cognitivo. Es decir, en la autoestima, lo bien lo dijimos, es una evaluación positiva o negativa, pero nos habla desde los afectos, más desde la parte emotiva. Y el autoconcepto lo habla más desde la parte cognitiva. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final del día tiene que ver con la imagen que yo tengo de mí mismo y lo puedo poner en palabras. Vamos a tratar de entenderlo de esta manera.
El autoconcepto es como cuando yo digo: "Soy bueno para esto, soy malo para el otro". Tengo algo en la evidencia, a lo mejor que desde mi punto de vista lo respalda, porque a lo mejor a veces, pues, también creemos o sí, creemos o crecimos creyendo que somos buenos o malos para una o tal cosa. Pero la autoestima es la interpretación que la otra persona va a hacer de lo que estoy diciendo. Es decir, yo podría ahorita decirte, Joel, que soy muy mala para hablar en público, ¿no? Y entonces, pues tú me puedes leer que tendría una autoestima baja, porque a lo mejor estoy devaluando mis capacidades para comunicarme con otras personas. Es decir, mi autoconcepto me dice, yo sé o yo creo que soy muy mala para hablar en público, pero tal vez ahí no me doy cuenta que mi autoestima es baja. Y es que esta parte del el ejemplo que hacemos en el espejo, ¿vale? Es que hay algo que es muy común. Nosotros generalmente, la gran mayoría de las veces, vinculamos la autoestima al aspecto físico, al carisma, por decirlo de alguna forma, la forma en la que yo le puedo agradar a las personas con las que interactúo. Pero en realidad se trata de algo muchísimo más profundo, porque al final, como bien lo comentas, es el valor que nos damos a nosotros mismos. El autoconcepto, decimos, es la capacidad, cómo me considero yo para realizar algunas actividades, pero en ese sentido, esa capacidad que tengo para, no sé, para ejecutar algunos planes, para reconocer fortalezas o para sacarle el mayor provecho, va enfocada así. Sin embargo, en este caso, el juicio, la valoración que estoy haciendo de mi persona, como bien lo comentas, va determinado por el entorno, es decir, ya no es lo que yo percibo de mí, sino cómo los demás me perciben a mí. Y en ese sentido es como esta parte de asociamos generalmente al aspecto físico, a la autoestima, porque nos enfocamos mucho en la parte de cómo me percibe el entorno, cómo me percibe mi grupo de amigos o los grupos sociales donde pertenezco y qué es lo que piensan de mí y así es como también se forma mi concepto. Ujú. Sí, incluso ahorita que lo mencionas, me hace pensar en algo que dice Walter Rizzo, que es alguien quien ha hablado, bastante del amor propio, y me gustaría leerles una cita de lo que él dice, porque precisamente apela a esta cuestión social. Él dice: "Nos interesa más la evaluación ajena que la autoevaluación, y nos hacemos víctima de nuestro propio invento. La autoinsensibilidad nos ha hecho olvidar aquellas épocas de la niñez cuando todo era impactante y gratificante. Estamos orientados demasiado hacia afuera, buscando la aprobación de los demás, y nos gastamos el tiempo suficiente en autoalargarnos y en gustarnos". Entonces, habla, pues, de esta parte, ¿no? En la que de pronto estamos esperando que el otro nos reconozca ciertas cosas para poder reconocerlas nosotros. No es que eso esté mal o bien, pero aquí habría que ver qué tanto peso le damos al otro para que el otro, pues, nos dé esta parte que tal vez también nos corresponda un poco a nosotros. Entonces, en este caso, Ale, podemos considerar que de estos tres conceptos que estamos hablando, al que más le damos atención o sobre el que nos volcamos, lo que se convierte en nuestra prioridad, sería el autoconcepto. Porque al final el autoconcepto, como lo decíamos, va de esta parte, ¿no? Cómo me ve el mundo, cómo me percibe el mundo, en relación a donde yo quiero estar y a donde yo quiero llegar. Pero si hablamos de esta parte de autoestima, como la valoración, el juicio que nos hacemos, ¿crees que en algún momento lo que estamos haciendo es volcando toda nuestra atención hacia el autoconcepto, cuando en realidad tendríamos que enfocarnos primero en otras cosas? Más que sea como al autoconcepto, yo diría que, en general nos volcamos hacia a lo que el otro dice. No digo que todos, porque a lo mejor existe gente que ha trabajado en ello y que, pues, a lo mejor ya logra hacer esta distinción, pero sí es una realidad que la tendencia es hacia qué piensa el otro de mí, qué dice el otro de mí, y no necesariamente la sociedad, sino pensemos en gente cercana, mamá, papá, pareja, hijos. ¿Qué piensa la otra persona de mí? Y sobre eso, pues, a lo mejor de pronto estoy basando mi autoestima y mi autoconcepto. Por eso te decía que era curioso lo que Maslow decía, ¿no? Que primero teníamos que tener cubierta la cuestión social y luego llegar a la autoestima. Y entonces es ahí donde empieza esta paradoja de qué fue primero, ¿no? ¿Qué tendría que ser primero? ¿Quererme yo o que me quiere el otro? Y es ahí donde empieza a ponerse interesante, porque habrá historias en las que efectivamente yo tenga esta autoestima muy fuerte o muy fortalecida, y habrá otras en las que no lo sea tanto. Y recuerdo, Ale, no sé, pensaba mientras te escucho hablar, pensaba en cuando hablábamos del episodio el episodio número 2 cuando hablábamos de las redes sociales,
y la relación, sí, la relación o el modo que afectaba ya ahora la forma en que interactuábamos en relaciones amorosas con las personas. Porque en la red social pasa precisamente eso, todo se enfoca en un tema de imagen. Es decir, es la carta de presentación, es la imagen que yo muestro ante todos los que me siguen y cualquiera que no me siga, porque al final los perfiles, la gran mayoría, bueno, tenemos la opción de hacerlos públicos. Y entonces todo se enfocaría en esta parte de la imagen, lo que yo quiero proyectar a partir de una serie de variables, pero bueno, particularmente influenciado porque espero o deseo, tal sea el caso de algunas personas, esta proyección, esta forma de caerles bien, de agradarles, y por eso tanto énfasis o tanto empeño se le puede dar una persona a su foto de perfil. Ujú. Sí, y recordemos que ahí lo hablábamos en cuál es mi motivación. Hay gente que lo hace, pues, para reafirmarse, y me parece que, pues, han encontrado ahí en las redes una forma de reafirmarse frente a la sociedad. Hay gente que lo hace para comunicarse, hay gente que lo hace, pues, puede ser también por presunción, no lo sé, ¿no? Cada quien tendrá su motivación, pero sí es importante ver que, bueno, pues ahora serían las redes también parte importante de nuestro autoconcepto e incluso podría decir que de nuestra autoestima, porque también recordemos, y lo platicábamos en otros episodios, que hay muchas relaciones que únicamente se dan de manera virtual, relaciones de pareja o también de amistad. Sí, sí. Y es que en este sentido, Ale, creo que podemos decir que cuando esta valoración de nosotros mismos que hablábamos es positiva, ahí es donde se relacionan los conceptos. Cuando la valoración, perdón, que hacemos de nosotros mismos es positiva, entonces por consecuencia o por lógica la autoestima es alta. Pero cuando la valoración es negativa, entonces la autoestima en automático se hace, es baja. Y es que, según la teoría de la identidad social, habla del autoconcepto como formado por dos partes fundamentales, la identidad personal y la identidad social. En la identidad personal estarían los conceptos como rasgos de personalidad y varios temas que hemos tocado ya en otros episodios y otras características que nos hacen como persona única, nos hacen individuos únicos. Pero la identidad social incluiría a los grupos que pertenecemos dentro de nuestra comunidad, de la zona de nuestro trabajo, no sé, tal vez hasta dentro de la religión que se practique, la escuela, la propia familia, el grupo de amigos en el que pertenezco. Y es ahí donde podemos decir, Ale, que los conceptos empiezan a relacionarse. Ujú. Sí, porque, bueno, recordemos que somos al final del día seres sociales y habría que ver cómo es que la sociedad pues nos percibe y qué tanto peso también hemos aprendido a darle a esa parte. Incluso, bueno, la OMS, ¿no? Te habla de esta dignidad mental que, bueno, tiene que ver con esta cuestión de todo lo que el Estado tiene que pues, brindarnos, ¿no? Para tener una dignidad de la salud mental. Llámense, pues, los derechos que tenemos a tener una salud mental también digna, pero, pues, la OMS lo explica bien y lo explica en un sentido pues incluso como también entendemos el amor propio, esta protección contra algún tipo de violencia, discriminación, y bueno, y tener una vida, pues al final, mental sana, desde lo que cada uno puede, desde la comunidad en la que uno tenga. Entonces, al final tiene que ver con este respeto a uno mismo, el reconocimiento y mi propia posibilidad para tomar decisiones en cuanto a la salud mental. Entonces, si lo piensas así, pues la parte social está implícita en el amor propio también. Y para este caso, Ale, me gustaría citar a un psicólogo, Carl Rogers, porque él habla del concepto de autoconcepto, de autoestima y amor propio, pero lo hace desde tres factores diferenciados. Y la verdad me llama poderosamente la atención la forma en la que los enumera o la forma en la que los describe. Y para Carl Rogers, el primer punto sería la imagen de ti mismo. Así lo analiza él. La imagen de ti mismo, es decir, cómo te ves. Pero aquí es importante que él hace el hincapié en el hecho de que no necesariamente la imagen que yo tengo de mí coincide con la realidad. Porque, por ejemplo, hay gente que puede tener una autoimagen muy inflada o muy Ujú, presuntuosa, o gente que puede creer que son las mejores personas para alguna actividad en el mundo o que que es mejor de lo que realmente es. Por eso dice Carl Rogers que no coincide con la realidad. Y por el contrario, también pasa lo mismo con personas que son propensas a tener una imagen negativa, una autoimagen negativa, que pueden exagerar sus defectos o debilidades y no necesariamente es como son en realidad. ujú. Y entonces también aquí tocas un punto bien interesante, ¿qué pasa con aquellas personas que, como bien lo dices tú, su autoestima está a lo mejor sobrevalorada? Y bueno, pues también digo,
habrá que ver, ¿no? Cómo lo lleva a su vida cotidiana, si eso le está generando problema o no. Pero sí es importante ver que tanto podemos hablar de una autoestima baja o como una autoestima muy sobrevalorada que no coincida con lo que realmente se está proyectando afuera. O gente que incluso puede hacerlo por una manera de compensarlo. Y como punto número 2 para Carl Rogers, la autoestima, él lo ve como el cuánto te valoras. Para él, una serie de factores pueden afectar la autoestima, incluso cuando nos comparamos con otros o cómo responden los demás ante nosotros. Y esto creo que lo vemos mucho en las familias, ¿no? Cuando hay hermanos, varios hermanos, esta tendencia como innata a hacer las comparaciones. Pero cuando generalmente o cuando las personas responden de manera positiva a nuestra conducta, entonces es cuando somos más propensos a desarrollar una autoestima positiva. Es decir, depende directamente de la valoración, la percepción que la gente externa a mi entorno, o que es parte de mi entorno, tiene de mí. Y por último, Carl Rogers habla del yo ideal. Para él, el yo ideal es cómo me gustaría ser. Es decir, igual que en el primer concepto, la forma en que nos vemos en muchos casos, la gran mayoría de las veces, la forma en que nos vemos y cómo nos gustaría vernos a nosotros mismos no coincide. Ujú. Y que incluso pensemos que este yo ideal se puede ver implícito también en las redes, ¿no? El hecho de a quienes seguimos, a quienes nos queremos parecer, que vuelvo a repetir, no es que esté bien o mal, sino simplemente es una manera también de conocernos, ¿no? A qué, por ejemplo, en la adolescencia, ¿a qué artista te quieres parecer? ¿Con qué grupo te identificas? Que es algo que también puede pasar en la vida adulta, pero que pues es parte de, y habrá personas que a través de eso afiancen pues un poco más su autoestima. Y aquí, como punto final a todos los conceptos que hace Carl Rogers, viene esta parte como, como máximas, ¿no? De el autoconcepto no es innato. Al final, esta percepción no es innata, no viene ya, no la traigo ya por default, de fábrica, como decíamos en temas de personalidad, sino que se va creando a partir de las experiencias que vivimos y la imagen que yo proyecto hacia las demás personas y la imagen que ellos perciben de mí. En todo caso, esta parte del autoconcepto se convierte en un todo organizado donde la persona tiende, pues sí, podemos decir, a ignorar las variables o los puntos de vista, las opiniones de la gente que no se ajustan al concepto que tiene de sí mismo. Y también es una parte dinámica porque puede modificarse con nuevos datos. Es decir, puede haber una reinterpretación de la personalidad. ¿Cuántas veces no ha pasado que algunas personas nos caen de primera instancia mal o no son muy agradables a nosotros, pero después descubrimos que sí lo son? Y entonces ahí cambia la percepción, hay una reinterpretación de la propia personalidad de las personas y en ese sentido estas experiencias que vamos viviendo, aunado a los juicios externos que eventualmente puedan cambiar, también fortalecen este concepto. Ujú. Y entonces aquí, si te das cuenta, podemos ir hilando, ¿no? ¿Por qué el amor propio y la autoestima por qué el amor propio y la autoestima, junto con autoconcepto, pues están, ¿no? Íntimamente relacionados, porque no puedo decir o hablar aisladamente del amor propio sin pensar que tengo una autoestima fortalecida o incluso un autoconcepto favorable de mi persona. Y entonces podemos decir que una vez que ya tenemos claro todo lo que somos, las cualidades, tenemos claros los defectos que tenemos, entonces podemos utilizar diferentes estrategias técnicas para trabajarlos de manera positiva, la parte de los defectos, y buscaremos alcanzar la aceptación, que la aceptación se convierte en un elemento base del amor propio, digámoslo de otra forma, que de ahí nace este amor propio, de la aceptación de todo lo que yo soy, una vez que me doy cuenta de las cualidades que tengo y también de los defectos y cómo puedo trabajarlos para hacerlos o convertirlos a manera positiva. Sí, porque entonces ahí hablaría, ¿no? De que ya puedo reconocer, ¿no? Sí, como bien lo dices tú, mis cualidades, mis defectos, pero que entonces ya también tengo esta capacidad de hacer por mí lo que haría por los demás, que es justo lo que habíamos hablado, ¿no? Antes de anteponer al otro, pues poder hacerlo por mí, establecerme incluso a lo mejor como una prioridad y bueno, este autocuidado que de pronto puede sonar para algunas personas egoísta, pero bueno, también si no cubres tú primero tus necesidades, pues difícilmente puedes cubrir las de otros. Esto es como los ejemplos, como cuando vas en el avión y te dicen que para poder salvar al otro, primero tienes que ayudarte a ti, o un poco así. Sí, sí, y es que hemos crecido, Ale, con esta, ¿cómo decirlo? Como con esta manda, con esta ley
de que al final siempre hay que dar, ¿no? Tienes que dar a los demás. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, debe estar en ti, en tu posibilidad, dar y dar. Digamos de otra forma, estar al pendiente de las necesidades de otra persona. Y cuando hablamos de relaciones de pareja, decíamos esto, también lo tocábamos antes, es este volcarse, ¿no? De cuidando, evitando dar una mala impresión, evitando que mi pareja se decepcione de mí, que piense mal de mí, que todo lo vea como que estoy no tanto así como a su servicio, porque creo que no es tan consciente ese concepto, creo que es más inconsciente el ponerme a disposición de otra persona, pero bien lo comentas, y mis necesidades y nuestras propias necesidades y el amor por mí, entonces, ¿qué pasa? Porque al final lo único que estoy haciendo es procurando que mi pareja no piense mal de mí, que tenga una buena impresión, no dar una mala impresión, no decepcionarlo, no decepcionarla. ¿Y qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con lo que yo debo sentir por mí y lo que yo necesito? Ujú. Y pensemos que aplica para parejas, amigos, jefes, cualquier tipo de relación interpersonal que tengamos, porque al final del día, pues, son vínculos que estamos ejerciendo con otras personas y que donde va implícito, pues, también nuestro ser. Y de ahí la importancia, pues, de reconocernos, respetarnos y, como bien lo dijiste tú, con virtudes y con fallas, para poder aceptarnos tal y como somos. Y ahora estamos tocando ya un poco de los, como decirlo de alguna forma, los posibles efectos que tendría esta falta de amor propio, pero ¿cómo o cuáles serían los más marcados, por decirlo de alguna forma, o donde pudiéramos ver reflejada de manera muy clara y puntual la falta del amor propio? Bueno, pues para empezar tendríamos que pensar en la parte física, ¿no? Creo que es donde recae primero. ¿Cómo me veo, no? Si me gusta lo que estoy viendo, como bien lo decías tú, ¿no? En este ejercicio, a lo mejor frente al espejo, a lo mejor una cuestión académica, me siento no suficiente para ejercer X, carrera o para, si estoy cursando la prepa, o incluso también en lo social, no me siento lo suficientemente capaz para pues, socializar con otras personas. Creo que ahí serían algunos de los primeros lugares donde podríamos vislumbrarlo. Ahora, estaba pensando también, Ale, en otro posible como efecto, sí, otro posible escenario donde sea evidente esto. ¿En qué pasa si tenemos problemas para conocer gente? Sí, hablábamos en test de personalidad, hablábamos de todo lo que compone la personalidad, esa parte de los rasgos y demás, en cuanto a una persona introvertida, tímida, pero ¿qué tanto crees que puede influir esta parte del amor propio, y que se vea reflejado en mi incapacidad o sí, en una poca capacidad para interactuar con nuevas personas? Ujú, sí, puede ser, ¿no? Porque, digo, al final, el reflejo de esta carencia o este amor propio disminuido va a ser distinto en cada quien, porque, pues, pensemos que lo empezamos a elaborar desde la cuestión de la autoestima, el autoconcepto, y a lo mejor yo puedo creer que soy muy buena para el trabajo que tengo mientras no me pongan a socializar, ¿no? Con alguien. Entonces, soy buena, tengo habilidades para algo, pero reconozco que no puedo socializar y a lo mejor este pequeño bache que tengo me lleva a desconfiar de mis aptitudes sociales. No sé qué tanto sea porque yo tenga esa experiencia o porque otras personas me lo han dicho, ¿no? Que yo no lo puedo hacer y a lo mejor no lo he intentado. Sí, y así es. Y también, pensaba, Ale, en lo que comentabas sobre, en cualquier tipo de relación, ¿no? Vemos esta parte de volcarnos hacia el otro y dejar de pensar en uno. Sería también esto, lo podríamos ver reflejado, no sé, por decirlo de alguna forma, en la parte en lo laboral, en esta, no sé si nos hemos te has topado, yo sí me he topado con personas que parece ser que no quieren asumir más responsabilidades en el trabajo o ascender. Son esas personas que tienen las cualidades, pueden tener las cualidades, pero no les cuesta aceptar esta parte de, bueno, postúlate, es un mejor puesto, tienes las capacidades, tienes la habilidad, tienes la experiencia, puedes hacerlo. Y esta parte como de no, no sé si llamarlo miedo de alguna forma, pero sí sería como esta parte de no, prefiero no hacerlo porque implica, no sé, tal vez tengo que socializar con más personas, es algo que no me gusta, o no sé, tal vez tengo que hablar en público y eso es algo que se me dificulta. Entonces, pudieran ser como más situaciones donde pudiéramos ver esta parte como de algo me dice que algo puede estar en la forma en que me percibo, en la forma en la que creo, lo que creo de mí, puede estar siendo afectado. Incluso también no sé, en relaciones de pareja, cuando hablamos esta parte digo, sin
irnos al otro extremo, como miedo, esta como, sí, como angustia, preocupación por perder a las personas que yo considero muy importantes en mi vida. Ujú. Y que tendría que ver entonces, volvemos a al punto, ¿no? Con qué concepto tengo de mí, tanto en lo laboral como en la relación de pareja, ¿no? Hay personas que de pronto dicen: "Es que siempre me engañan", o "Es que siempre me cargan a mí más el trabajo", o "Es que en la escuela siempre soy el rechazado". Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿qué tanto es algo que siempre has visto así, o que te has hecho creer también a ti mismo? A lo que voy y lo que me gustaría ir como acotando con esta parte es que una cosa es que todo el tiempo hayas pensado que eres malo o bueno, incluso para ciertas cosas, y otra muy diferente es que eso no pueda cambiar, porque pues si cambia la percepción que tienes de otras personas, también puede cambiar la que tenemos de nosotros mismos. Entonces podríamos decir que la falta de amor propio en términos generales podría generarnos inseguridad, soledad, no sé, miedo, vergüenza. Dicho de otra forma, nos estaría limitando en el derecho que tenemos a sentirnos respetados y valorados y por ende ocasionando baja autoestima. Y otra vez se vuelven a relacionar los conceptos. Ujú, sí, justo por eso les decía al inicio, ¿no? Esto puede parecer un poco, pues, repetitivo, pero al final es eso, el autoconcepto, la autoestima y, bueno, el amor propio están ligados íntimamente. No podemos decir que tengo amor propio sin considerar cómo está mi autoestima y cómo está mi autoconcepto. Okey, y ahora, no sé, pienso en que si ya tenemos como esta forma clara de poder diferenciar los conceptos y, más importante aún, entender cómo están relacionados, creo que ahora podríamos pasar a dar el siguiente paso, eh, que sería, bueno, ya entendí el concepto, ya vi cómo se relacionan, ahora, ¿cómo puedo empezar a fortalecer el concepto de amor propio? Pero creo que eso, Ale, podría ser un tema para nuestro siguiente episodio, tomando en cuenta que aquí lo que estaríamos buscando sería, de alguna forma, cómo materializar o cómo aterrizar los conceptos que ya hemos aprendido. Ujú. Sí, yo tal vez los dejaría pensando en cómo se ven, ¿no? Que pienses cómo te ves, te gusta lo que estás viendo, qué te motiva, qué logros tienes, qué logros quisieras incluso, ¿no? Cumplir o que te faltarían por cumplir, qué herramientas tienes para hacerlo, qué tendrías y qué podrías modificar de tu realidad para conseguirlo y bueno, pues si te gustaría cambiar algo de ti. Eso me gustaría que se quedaran pensando, pues para ver cómo aplicarlo en la realidad. Así es, porque al final de eso se trata, ¿no? Buscamos la forma de hacerlo más práctico. Es importante conocer los conceptos y diferenciarlos, porque como lo decíamos al inicio del episodio, es tan común los conceptos y generalmente tendemos a pensar que son exactamente lo mismo y vimos que no, están muy relacionados, sí, pero cada uno es diferente del otro, aunque al final uno sin el otro no puede existir. Y en ese sentido, Ale, que bueno, podemos dejarlo así para nuestro siguiente episodio. Vamos a ver esta forma de cómo, sí, de cómo aterrizar, cómo materializar, cómo potencializar el amor propio, cómo podría darme cuenta de lo que está pasando. Aunque bien es importante mencionar que si tenemos en este sentido de lo que hemos, temas que hemos tocado, de lo que hemos comentado en el episodio, si hay interacciones, o mejor dicho, se me ha dificultado la interacción y todo esto, creo que en ese sentido la atención clínica o la terapia, por decirlo de alguna forma, sería como ya el camino señalado para precisamente poder solventar este tipo de situaciones. Ujú. Sí, hay por ahí un meme que me gusta, ¿no? Que dice: "Ahora me echo flores, antes me echaba tierra", ¿no? Más o menos así, no lo recuerdo exactamente, pero resume muy bien justo lo que estamos platicando, ¿no? Esta falta de amor propio, pues, hablaría de este echarme tierra, y este amor propio, pues, ya más fortalecido desde la autoestima y el autoconcepto, pues, hablaría de este echarme flores. Pues entonces dejamos todo sentado en bases para en nuestro siguiente episodio. De verdad, agradecemos mucho el tiempo que se han tomado para ver estos videos. Agradecemos mucho los comentarios que nos dejen y por favor los invitamos a que se suscriban si aún no lo han hecho, que den like, comenten y también si creen que esta información ha sido de utilidad o es de utilidad para alguien más, también por favor lo puedan compartir para que nosotros podamos seguir haciendo más videos y seguir en sintonía con ustedes. Nos despedimos, Ale. Sí, así es, me dio mucho gusto verte y bueno, pues, estamos aquí en contacto para seguir con el tema, y no olviden suscribirse al canal. Pues todo quedó dicho.
Recuerden, nos despedimos, no sin antes recordarles que todo lo que aporten a su persona el día de hoy evidenciará un mejor ser humano el día de mañana. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.